Hoy vamos a ver, hermano, un tema o una continuación de la carta de Colosenses, capítulo 2, versos 16 al 23. Hemos tomado algunas referencias también del pastor MacArthur en su momento y de Burr Davy en su libro Cristo en vosotros. Son autores que pues ayudan mucho a la comprensión del tema. Quiero decirles pues que hoy en día, hermano, vivimos, vamos a hacerlo por introducción antes de orar, vivimos en un tiempo donde la fe cristiana sigue siendo constantemente cuestionada. Desde los primeros capítulos de la Biblia, desde allá, desde Génesis, la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, poniéndole pregunta a la palabra de Dios para entonces haber un problema. Y esa estrategia sigue siendo utilizada a lo largo de la historia, sembrando inseguridad, sembrando intimidación y hacer creer que lo que Dios nos ha dado prácticamente no basta. Y todos hemos pasado por algún momento por esa presión. Todos hemos pasado prácticamente por esa presión que nos hace muchas veces dudar de nuestra fe y de nuestra suficiencia en Cristo. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana. Por este momento, Señor, que seas tú quien hable a tu pueblo. Bendice a todos los que van a escuchar y que podamos nosotros reconocer tu suficiencia, Señor, en nuestras vidas. Y que tú eres la roca, tú eres vida, Padre, en nuestros corazones. Ayúdanos siempre a comprender tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tuve esa experiencia cuando estaba estudiando farmacia con un profesor que me hizo ver que yo estaba todavía como que me faltaba algo. Esa duda que puso ese profesor en mí fue lo que era el bautismo del Espíritu Santo, que tenía que tenerlo porque si no, no era un cristiano completo. Y me esgrimió muchos textos bíblicos en ese tiempo. Yo tenía 19, 20 años. Y yo prácticamente quedé desarmado. Y gracias a Dios por mi pastor, Aristide Lozano, en ese tiempo, que en paz descanse, ya en la gloria del Señor, que me pudo encaminar y decir más o menos lo que pasa. Y muchas veces necesitamos esa ayuda espiritual de nuestros líderes. Porque así es la intimidación, hermano. Aparentar superioridad para que otros se sientan pequeños. Aparentar que yo sé bastante para que otros se sientan pequeños. Y eso fue lo que pasó en mi vida espiritual. Lo que me preocupa no es tanto esa intimidación en el mundo secular, porque eso existe, y la palabra bullying, que es la que se está usando ahora. Pero hoy muchos creyentes, hoy mismo, están siendo también presionados por esas doctrinas falsas que parecen inclusive muy santas, muy espirituales, muy buenas, pero es una intimidación, porque hace sentir que el cristiano no le basta solamente tener a Cristo, sino que debe tener algún conocimiento extra, tener un ritual extra y una experiencia diferente. En la semana pasada, en el contexto cuando nuestro hermano Clifford predicó, pudimos ver que en el capítulo 2, versos 11 al 15, en esa línea de presentación de la carta, ahí se nos enseñó, y la Biblia lo decía, o nos explicaron que los creyentes hemos sido purificados por su muerte y regenerados por su resurrección. Eso estaba en el verso 11 al 13 del capítulo 2, y que por medio de la cruz Dios nos ha perdonado. Nos ha librado de las acusaciones de la ley y nos ha rescatado de las garras de los poderes y autoridades, y fueron clavados en la cruz. Eso fue predicado la semana pasada. Por todo ello, con Cristo ya no hace falta nada. Gloria a Dios. No podemos añadir a nuestra salvación nada más. Cristo no solo tiene esa plenitud que dice el versículo 10 del capítulo 2, sino que ha llevado a cabo una obra completa para nuestra liberación. Por lo tanto, la base de nuestra libertad, hermano, es la persona y la obra de Jesucristo en nuestros corazones.
no debemos dejarnos entonces engañar por lo que está pasando alrededor. Y hoy en día está pasando muchas cosas que da la impresión de que ya Cristo está a la puerta a buscar a su iglesia. Por eso que hemos estructurado este mensaje con varios puntos, como por ejemplo el peligro del legalismo. No es que vamos a entrar ahora a discutir leyes, para eso tenemos a nuestras hermanas que conocen mucho de leyes. Son reglas humanas. El engaño del misticismo, que son prácticamente experiencias ocultas. Y la ilusión del ascetismo, que son privaciones privadas que tú te impones para hacerte mejor creyente. Y algunas conclusiones. Pasemos a leer el texto en el versículo 16 que dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos aquí pues lo que en la parte esta del legalismo, en los versículos 16 y 17, fue que todos sabemos que la ley fue dada al pueblo de Israel. La ley fue dada. Allá en Éxodo 20, yo estoy leyendo la Biblia también durante estos tiempos, que siempre la leo en un año. Estoy leyendo Levítico y ahí se ve también muchas leyes que se dejó allá en el monte Sinaí. Pero Dios entrega estos mandamientos y ordenanzas para ver un pueblo santo, para ver un pueblo separado, para ver un pueblo para Él. Por eso es que la ley tenía ese propósito. Pablo le dice que es como el ayo, como un tutor, para mostrar el carácter, para mostrar la justicia de Dios y revelar el pecado dentro del hombre. Pablo dice muy claramente en Romanos 3:20, porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces con el tiempo se comenzó a ver el concepto de esto, de la legalidad, de la ley, como un medio para ganar mérito y no para buscar a Dios, no para buscar la justicia de Dios, no para reconocer que yo era pecador, sino que, y ahí nace la tendencia entonces legalista, que no es más que creer que esa obediencia extrema a la ley podía garantizar mi justicia delante de Dios, y así no era. Por eso que Isaías se lo dice a través de su profeta, allá el profeta Isaías dice en el capítulo 29, verso 13, dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y eso es lo que está pasando. Creemos que eso es suficiente. Los fariseos y los escribas que estaban ahí en ese tiempo fueron creando tradiciones humanas y crearon un sistema muy grande y muy pesado de reglas para que fuera cumplida al pie de la letra, para decirles a la gente: ahí te hace falta eso. Pero Marcos 7, allá dice Jesús, bien profetizó, refiriéndose a Isaías,
Y le dice, hipócrita, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina precepto de hombre. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También le decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar la tradición de los hombres. Por eso que el Señor les estaba demostrando a través de su venida aquí a la tierra, que la verdadera obediencia nacía de un corazón transformado, que no era lo que entraba al hombre, sino lo que salía de su corazón. No era la comida, era su corazón, no los rituales externos. Y entonces en Colosenses, acá en el versículo 16 y 17, los falsos maestros le decían, no basta con Cristo, hay que guardar reglas, hay que guardar fiestas, hay que guardar dietas, hay que guardar rituales. Y juzgaban la espiritualidad de los creyentes por lo que comían y por lo que bebían. Y eso hacía que, en otras palabras, le estaban diciendo a la gente, Cristo más obra, Cristo más rituales. Y eso es lo que vemos. Pablo afirma en el versículo 16 y 17, ahí dice que eso era sombra. Pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la plenitud que da sentido a la sombra. Y ahí es el término, el concepto. Ahí en el versículo 16, 17, en cuanto cosas que son sombra de lo que ha de venir. Y esto me gusta porque la palabra sombra, no se lo voy a decir en griego porque no solamente le voy a dejar el sentido de la palabra sombra, se expresa como algo imperfecto, como algo insustancial, que no tenía forma. Esa sombra era lo que reflejaba o lo que se veía, es lo que se habla aquí de Pablo, algo que no tiene prácticamente perfección. Sin embargo, el cuerpo, o como dice ahí, el cuerpo de Cristo, la palabra cuerpo en ese texto se usaba en el sentido opuesto a insustancial, sino a una situación sólida y firme. Miren eso. Hermano, la Pascua era la sombra, pero Cristo es el verdadero Cordero de la Pascua. El día de reposo era sombra, pero Cristo es nuestro descanso. Los sacrificios eran sombra, pero Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el cumplimiento de esa ley. Y eso me agrada, porque después de Cristo ya no hay sombra. La sombra, ¿quién? La refleja, por decirlo así, el sol ante una cosa y produce una sombra. Y Cristo venía siendo presentado ante los profetas como algo que venía, pero una vez que vino ya no hay sombra. Por eso que las escrituras no dan testimonio de ese sistema de sombra o ese sistema religioso, sino que ahora habla solo de Jesús. Y todo el simbolismo y toda esa situación que ocurría en el Antiguo Testamento solo apuntaban a Jesús. Así pues, la sombra es arrojada por Jesucristo en persona, en cuerpo, en objeto sólido de un ser humano, un cuerpo, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya no es necesaria la sombra. Ya no es necesario la sombra, ni la ley, ni el simbolismo. Pero hoy en día todavía seguimos utilizando la sombra para juzgar a nuestros hermanos. Hoy en día seguimos utilizando lo que ya no es válido para juzgar a los hermanos. Porque bueno, tenemos ciertos servicios, porque cumplimos ciertas rutinas y eso queremos que sea una norma de comportamiento. Pero eso se imita. Hasta el mundo también lo imita. Hasta los incrédulos pueden aparentar piedad externa. Hasta los incrédulos pueden portarse bien y decir, bueno, yo soy muy bien portado. Pero mientras que eso lo puede hacer, pero su corazón puede estar muy lejos de Dios. ¿Y cuántas personas hoy en día o después que pasen todo este tipo de actividades que está pasando en el mundo, no van a ir a la iglesia a decir, bueno, ya ahora sí, yo estoy aquí, a hacer las cosas bien? Pero la espiritualidad auténtica no se mide por esas apariencias, hermano. Muchas veces nosotros podemos demostrar apariencia dentro de la iglesia, pero tenemos un corazón duro con el hermano. Uno solo se puede constituir
en nuestro juez, hermano. Ahí dice la Biblia, por tanto, que nadie se constituya juez de ustedes, versículo 16. Solo Jesús es nuestro juez. Solo Jesucristo es el que va a definir nuestro comportamiento. Porque para Él vivimos, como lo dice Romanos 14, 7 al 9, para que lo anoten. Y solo a Él le daremos cuenta de nuestros actos, como tuvimos nosotros en el cuerpo. Si todos somos salvos, si todos somos salvos por la gracia, si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿por qué entonces no debemos juzgar unos a otros? ¿Por qué entonces hay a veces situaciones en las que yo levanto juicio contra mi hermano? ¿Con qué autoridad moral nos podemos atrever a opinar sobre situaciones de otros hermanos cuando nosotros estamos bajo la gracia de Dios? Cuando nosotros estamos de pie solo por la misericordia de Dios. Cristo nos dejó su Espíritu Santo para llevar esa obra santificadora. Y nosotros cuando predicamos hace un tiempo que hablamos del sello del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo era para demostrarle al mundo que éramos diferentes. Que éramos una persona con una función, una obra para hacer. Y dice la Biblia en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Porque ustedes, hermanos, y lo dice el versículo 13 de Gálatas 5, a la libertad fuimos llamados. Solo que no usemos la libertad como pretexto para la carne. Y ahí es donde está el punto. Yo soy libre, pero yo tengo que hacer esto, los unos a los otros. Entonces, hermanos, conociendo que ya son sombras, no vayamos a adorar la sombra. Adoremos a Jesús. Adoremos a Cristo. Porque Él es el que nos va ahora en adelante encaminar nuestro camino hacia el futuro. Vemos entonces en versículo 18 y versículo 19 el engaño del misticismo. Y ahí vemos una cosa interesante. Dice la Biblia, nadie os defraude de su premio deleitándose en la humildad de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, y hago énfasis ahí, no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido, unido por la coyuntura y ligamento, crece con un crecimiento que es de Dios. Qué bonito eso. Pablo está diciendo aquí, y ahí pues cuando uno lee y estudia y va buscando la interpretación y los temas que uno lee para prepararse, se presenta una alusión a los Juegos Olímpicos aquí. A unos Juegos Olímpicos, a Juegos Ísmicos de la época. Y ahí en esos juegos se entregaban premios que se asignaban a los que iban obteniendo la victoria en estas competencias que ahí se celebraban. Era como una analogía sobre los juegos. Porque cada uno que compite gana, le da un premio, ¿no? Pero los colosenses habían luchado y vencido bajo la dirección de Cristo. Los colosenses habían hecho las cosas bien. La iglesia había hecho las cosas bien, porque era el único, porque Cristo, al ser el único juez en esta contienda, le había asignado ya los premios. Y nosotros hemos recibido ya el premio de la gracia. Pero los falsos maestros, con gran astucia, con gran superdique, humildad y santidad, se esforzaban para apartarlos del evangelio e inducirlos a terminar en la carne cuando habían comenzado con el Espíritu. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nos dejamos llevar por líneas que son espirituales y lo que hace es llevarnos a la perdición. Yo leí el comentario de Adam Clare y ella ahí escribió una paráfrasis de estos dos textos. Quiero compartirlo con ustedes para que lo vean y lo oigan. Según él, en su paráfrasis, dice que no os prive del premio que se os ha concedido al que se deleita en mortificar su cuerpo y en andar con la aparente modestia de un ángel, aparentando una santidad superior para ganar discípulos
inmiscuyéndose en cosas que no ha visto, y a pesar de su aparente humildad, su mente es carnal y se envanece con un sentido de superioridad en conocimiento y piedad. Bueno, yo conozco a algunos hermanos que son de esa línea. Y son los falsos maestros. Son los falsos maestros. Que en esta palabra, en esta carta, aquí en el versículo 18 y 19, estos falsos maestros eran los que se constituían en los árbitros y determinaban quién llevaba el premio y quién no lo llevaba. Cuando era Cristo el que nos había dado ya el premio por su sangre, el perdón de los pecados. Ellos eran los legalistas y no Dios los que estaban descalificando a los creyentes. Hermanos, y así trabaja el misticismo. El misticismo trabaja así, promete profundidad, promete buenas ideas, promete cosas buenas, pero en realidad lo que hace es apartar de uno la mirada de Cristo. Aparta a Cristo de tu mirada. Pero aquí sale una idea, una pregunta. Si pues los falsos maestros que estaban aquí en Colosa practicaban una espiritualidad errónea, ¿en qué consiste entonces la verdadera espiritualidad? ¿En qué consiste entonces? Si ellos vivían de una manera que ellos no glorificaban a Dios, sino que estaban fuera del alcance de Cristo, entonces ¿cuál es el secreto de una vida que agrada a Dios? ¿Cuál sería entonces? Y está en el versículo 19. Y dice, pero no haciéndose a la cabeza. El secreto está ahí. Ellos no se hacían, ellos no sometían, ellos no estaban aferrados a la cabeza. Y hay que decir algo. En el capítulo 2, verso 3, por allá dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él, solo en Cristo, y no en ninguna otra cosa se encuentra nuestra plenitud. Y lo dice el versículo 10 del capítulo 2. Toda nuestra esperanza, toda nuestra salvación de santificación y de crecimiento y madurez se encuentran en Cristo, y por lo tanto debemos estar aferrados a la cabeza. No podemos apartarnos de eso. En otras palabras, la vida cristiana, hermano, y lo vamos a cantar al final del culto, es Cristo. Mi vida es Cristo. Amén. No es una larga lista de preceptos, no es una larga lista de obligaciones. Que sí puedo hacer esto, que no puedo comer esto. A veces eso como que nos deja como, no sabemos para dónde mirar. Sino que en Cristo está la esperanza de la gloria. Eso está en Colosenses 1:27 para los que lo anotan. Por lo tanto, la verdadera espiritualidad consiste en mantenernos unidos a la cabeza, como aquella vid y el pámpano, ¿se acuerdan? Que hemos estudiado también. Por eso que habla la Biblia de arraigado, porque es un árbol. Por eso que habla la Biblia de edificado, arraigados y edificados. Ahí está el árbol y ahí está el edificio. Solo así podemos crecer, recibiendo de Él la sabiduría, recibiendo de Él la dirección, para saber comportarnos. Y quiero compartir con ustedes Filipenses 1, 20, 21. Miren lo que dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, ahora, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es, lo conocemos, es ganancia. Lo principal, hermano, entonces, de la espiritualidad cristiana es la relación que cada uno de nosotros tenga con el cuerpo que es Cristo, con sus talentos, con sus dones, porque Él es la cabeza. Y tenemos que asirnos a la cabeza y asegurarnos de que nuestra relación con ella sea tres cosas: firme, vital y constante. No podemos ser cristianos y decir, bueno, no, soy inconstante. No, soy cristiano, no, pero no soy firme. Dijimos que habíamos tomado una biografía de un libro. Y quiero demostrar aquí, en este concepto de asirse a la cabeza, algunas cosas que son muy importantes para la iglesia. Y el primer punto es la sumisión. El concepto de sumisión ahí a la cabeza tiene que ver con responsabilidad y autoridad.
Porque la cabeza manda sobre el cuerpo. La cabeza manda y cuida del cuerpo. Y el cuerpo obedece las instrucciones de la cabeza. Por eso que aferrarnos a la cabeza, que es Cristo, implica pues tener que obedecer a Cristo en un 100%. También no solamente es cabeza, sino que suministra. Cristo no solo es cuerpo, sino que da instrucciones para ser obedecida. Cristo no es solamente el Señor legítimo de la iglesia, sino que es el esposo, sino que es el que se sacrificó por ella, por la iglesia, y ama a la iglesia. Por eso debemos reconocerle, para servir y para ocupar nuestra santificación y transformación a la imagen que Él quiere que nosotros tengamos. El concepto de permanencia también está en el cuerpo, en la cabeza, porque hay que aferrarnos a Cristo en todo momento, como haciendo nuestra vida en una manera perseverante. Nuestra relación con la cabeza va a depender. ¿Qué tanto usted está relacionado con la cabeza? Así mismo va a ser usted relacionado con su espiritualidad. De lo contrario, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi espiritualidad? Va a depender de cuánto usted ama al Señor. Y por lo tanto también el crecimiento. Porque la cabeza crece, o el cuerpo crece, cuando el miembro está en la cabeza. No hay otra manera de crecer. No hay otra manera, dice, todo el cuerpo crece con un crecimiento que es de Dios, dice el versículo 19. Y dice aquí un aspecto que Pablo lo dice también comparando Efesios 4, que dice, Efesios 4, 15 y 16, la cabeza, es decir, Cristo, en quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para la edificación en amor. Entonces, es muy importante cómo nosotros nos aferramos a la cabeza para no ser engañados por la intimidación mundana ni de herejías falsas. También necesitamos alimentarnos, porque dice la Biblia aquí en el versículo 19, crece con aquí, pero no haciéndose a la cabeza, del cual todo el cuerpo nutrido y unido por la coyuntura. La palabra nutrido tiene que ver con sostenimiento, tiene que ver con administración, tiene que ver con conceder. Por eso que el cuerpo está sostenido, está fuerte, porque cada miembro se ha depositado su fe en el cuerpo, en la cabeza. Wow. Por eso que el secreto de un crecimiento sano en cada uno de nosotros, hermanos, en santidad, solo lo vamos a conseguir en Cristo Jesús. Y no hay ninguna otra enseñanza que haya por ahí o práctica adicional. La parte 3 que vamos a ver ahora es la ilusión esa. Y aquí me llama mucho la atención la ilusión del ascetismo, porque a veces nos queremos privar de muchas cosas. Ah, no, que tú vas al estadio. No, yo no voy al estadio. No, yo no voy. No, que me ven, que no sé qué, disfrutando del juego de béisbol. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos como no manipule, no guste, no toque, no vaya, no haga, no coma? Todo lo cual se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad, y aquí rayé varias cosas. A la verdad tienen apariencia de sabiduría sobre una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo. Y ahí está el ascetismo. Es la idea de cuanto más me privo, más santo soy. Y así pasa. Ay, mientras más, yo no hago esto, yo no compro esto, yo no hago esto, porque soy santo. Y más espiritual me vuelvo cuando me prohíbo cosas. No toque, no pruebe, no disfrute. Hermano, Pablo dice que eso es mandamiento y doctrina de hombre. Apariencia de sabiduría, pero no tiene nada contra los deseos de la carne, porque seguirán siendo igualitos. El versículo 23 me llama mucho la atención, que dice, y toqué varios puntos ahí. El versículo 23 dice que hay razones
por la cual la iglesia debe tener cuenta aquí. La iglesia, y aquí, hermano, con todo el respeto, con los líderes, cuidado con los líderes en esa línea. Pero no solo los líderes, sino que todo aquel que tenga ya un concepto maduro en las cosas de Dios. Hay que tener cuidado ahí. Porque las 4 cosas que ahí se habla son, por ejemplo, apariencia, que significa más que todo saber y creerse sabio. Pero no solo es apariencia, porque no está metido en el estudio de la palabra de Dios. La palabra religión, que es una religión autoimpuesta, es un culto voluntario. Se refiere a prácticas inventadas por el hombre. Porque muchas veces cuando las personas se van de la iglesia, van con unas ideas diferentes para otro lado. Y no son ordenadas por Dios. Se habla de una humildad falsa. Se habla de una humildad, rebajarse en una realidad de una humildad que no es una humildad espiritual, sino un orgullo disfrazado. Y también se habla del duro trato del cuerpo, que son privaciones físicas. Y si ustedes se ponen a ver, hermano, cuántas denominaciones, cuántas iglesias cuyos líderes cayeron por construir sus enseñanzas fuera de esa palabra de verdad, fuera de todo lo que el Señor, por encima o fuera del fundamento de Cristo. ¿Cuántas iglesias no se cayeron? Y vamos a ver algunas, si quieren, pues me permiten darla. Ahí está la iglesia del Templo del Pueblo, de Jin Yong. ¿Se acuerdan de esa iglesia? ¿Qué pasó ahí? Una mezcla de falsa humildad, una mezcla de misticismo, de ascetismo, que desplazaron a Cristo. Y ahí vamos a ver varias, la cienciología, la iglesia de la ciencia cristiana, que también desplazó a Cristo en sus enseñanzas. Los Quakers en Estados Unidos también. Y vamos a ver otra. ¿Y esto qué significa? Que la historia nos muestra, hermano, que cuando una congregación o una comunidad cristiana se centra en reglas humanas, perdemos. Perdemos. Entonces, ¿dónde está mi fe? Debe estar en Cristo solamente. Debe estar en Cristo. Porque si desplazamos a Cristo, definitivamente vamos a caer. Porque la iglesia... Y el desafío para la iglesia hoy en día es mantenerse firme en la verdad de Jesús. Por eso que Cristo es suficiente y en Él estamos completos, como dice Colosenses 2:10. Hermano, ¿qué significa eso entonces? ¿Qué hacemos nosotros con esa plenitud que Dios nos ha dado? Si ya estamos completos, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Eso significa entonces que tenemos libertad para hacer lo que no queremos hacer. Ahora, como ya no hay regla, ya nadie me dice nada, ya no hay regla, entonces puedo pecar, puedo hacer lo que yo quiera, puedo irme por donde yo quiera. Ese es el punto. Y quiero decirle algo que nace de nuestro estudio del grupo de vida cristiana, el grupo de vida de nosotros, el grupo 7. Ahora hay 7 porque antes era 8. Ahí estábamos hablando sobre esto. Y atrás los hermanos son testigos de lo que estamos diciendo. Y nace una situación en el grupo sobre hermanos que eran fuertes en el Señor, líderes que eran fuertes en el Señor y que tuvieron que dar o tuvieron problemas en su vida espiritual. Yo empecé a investigar esta situación y encontré de que un pastor, Howard Hendricks, profesor de liderazgo del Instituto Teológico de Dallas, que ya murió, él dirigió un estudio en la que habían hombres en el ministerio, que eran personas muy importantes en la iglesia, de tiempo completo, habían caído en pecado y que los descalificaba moralmente para la obra del Señor. Él estudió 246 líderes de las iglesias. Hombres en el ministerio a tiempo completo, hombres que experimentaron fracaso dentro de un periodo de 2 años. Y estos ministros eran de tiempo completo, eran seguidores nacidos de nuevo y compartían una salvación en común. ¡Qué bonito! Pero ellos habían tenido un problema,
se habían envuelto en una relación adúltera. Los 246. Cuando Edrix investiga cada uno de ellos, y eso le puedo dar el himno, compiló 4 características que tenían en común los 246. Y es importante que lo veamos nosotros. Porque muchos pueden decir, no voy con eso. Ninguno de ellos rendía cuenta. Ninguno de ellos hacía rendición de cuenta. Porque como eran líderes, nadie le decía nada. Cada uno de ellos había dejado de tener un tiempo diario de oración personal. Cada uno de ellos había dejado de la lectura de la Biblia. Cada uno de ellos había dejado de adorar a Dios. O sea, en pocas palabras, ya no había devoción a Dios. Por eso es importante esa oración mañanera, el devocional que usted haga. Más del 80% se involucró sexualmente con otra persona, una mujer. ¿Pero cómo fue? Dando consejería a esta persona. Dando consejería. Ahí, exceso de consejería. Ahí nace la situación del adulterio. Pero lo más importante y lo que yo veo que es más triste de esto es que los 246 dijeron que ese pecado no me toca a mí. Ellos pensaban que no le iba a caer a ellos porque se sentían fuertes. Primera de Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermano, por eso me llama la atención lo que pasó en Colosenses, en esta situación, porque ahí estaban metidos todavía, y hoy en día se practica ese tipo de herejía. Por lo tanto, yo pregunté, ¿qué hacemos con la plenitud que Dios nos ha dado? 3 cosas para terminar, si me da tiempo. Primero, es que no debemos tener licencia para pecar. Y Pablo lo afirma, capítulo 2, verso 3, vosotros estáis completos en Él. Esa plenitud significa que nada nos falta en la salvación. La libertad, la plenitud, solo es para servir, no para sentirnos superiores. Es para servir. Y ahí dice, en el Nuevo Testamento Pablo recalca, vosotros pues, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no utilices esa libertad para ocasión de la carne, sino para servir los unos a los otros. El Señor nos da esa capacidad de amar y servir, y la plenitud nos llama a vivir en santidad. Allá Tito dice, enseña que la gracia de Dios nos instruye a renunciar a la piedad, a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente. La plenitud en Cristo nos transforma, hermano. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Él es completo en nuestras vidas. Por eso, hermano, tenemos que saber discernir. Tenemos que saber discernir entre lo que parece espiritual y lo que realmente está fundamentado en la palabra de Dios. Juan 4:1, primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Colosenses 2:19, y vuelvo a repetir el mismo texto, asirnos de la cabeza, es decir, permanecer unidos a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por este momento.